Bueno, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta velada en la que vamos a premiar los participantes del concurso de traducción literaria Mi illumino de inmenso, que está en su segunda edición. Lo vamos a hacer en el marco de la Settimana de la Lingua Italiana, de la Semana de la Lengua Italiana en el mundo, y es por esta razón que quisimos realizar este premio, este concurso y este evento en colaboración con la Embajada de Suiza, porque quizás pocos saben que es el otro país donde italiano es el idioma oficial. Estoy olvidándome de San Marino y del Estado de Vaticano y espero que nadie se ofenda. Bueno, no voy a hablar mucho, quiero darle la gracia al señor embajador Eric Mayorá de la Embajada de Suiza, al encargado de negocios de la Embajada de Italia, Simone Landini, y obviamente a todos ustedes. Y no voy a presentar en ese momento al jurado, que agradezco muchísimo, porque dejo la palabra luego a Barbara Bertoni, que es la organizadora del concurso. Bueno, doy la palabra ahora a mi colega Julia Strussi de la Embajada de Suiza, que también nos va a dar unas palabras de bienvenidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco. Estoy muy contenta de ver todas sus caras aquí, interesados en la poesía, en la traducción, y le agradezco muchísimo a Marco y a la buena colaboración y su hospitalidad de poder estar en este maravilloso lugar. Quiero mencionar no solo que italiano es uno de los 4 idiomas oficiales de Suiza, como tú ya lo mencionaste, sino también que existen fondos a la traducción por el Estado de Suiza, que podemos darles informaciones sobre esto. Si hay algunos traductores aquí o editores que les interesa traducir libros de todos los 4 idiomas oficiales, pues existen apoyos. Y me alegra mucho que tenemos este premio ya la segunda vez aquí y que disfruten la noche. Bueno, muchísimas gracias. Le doy la palabra a Barbara Bertoni. Buenas noches, esta es la segunda edición del premio y bueno, Marco dijo que soy la organizadora, pero no solo soy yo, está también Fabio Morabito y el poeta suizo Vanni Bianconi. Yo tendría que actuar de moderadora, pero no quiero hacerlo, quiero que sea una tertulia espontánea entre los 3 invitados, los 3 que están aquí, solo los presento. Tenemos a Teddy López Mil, que es poeta, ensayista y traductora. Sus libros más recientes son La invención de un diario, Mi caso Rimbaud y Lo que hicimos. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Francisco Segovia, que también fue jurado este año, es poeta, ensayista, traductor y lexicógrafo. Durante muchos años ha trabajado como investigador del Diccionario del Español de México, que todos los traductores utilizamos, en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. En 2015 apareció Aire Común, Poesía Reunida, 1994-2011. Sus últimos libros de poemas son Deseret, Agua y Al Quinto Sol, ambos de 2017. Y Fabio Morabito, que es organizador y también jurado, nació en Alejandría de padres italianos. A los 3 años su familia regresó a Italia y a los 15 años se trasladó a México. Ha escrito poesía, cuentos, novelas y ensayos. Su último libro es El lector a domicilio, novela con la cual ganó este año el premio Javier Villarrutia. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Bueno, yo cedo la palabra a los invitados que hablen de poesía y traducción, de sus experiencias, de siempre lo que preguntan, si es posible traducir poesía, porque la traducción de poesía es tan difícil, si se necesita ser poeta para traducir poesía, etcétera, etcétera. Ustedes están libres de hablar como en una tertulia y al final habrá un espacio para preguntas.
Bueno, muchas gracias. Yo digo para que tengamos 3 micrófonos, para que no estemos pasándonos. Bueno, yo voy a actuar más bien, ya que Bárbara no quiere ser moderadora, pues tendré que serlo yo. Y sí, vamos a hacer una charla sobre traducción, que es un tema inagotable. Y justamente ahora le estaba preguntando a Francisco cómo traducirían, a Teddy y a Francisco, cómo traducirían el poema que da título a nuestro premio, Mi Lumino d'Immenso, que yo siempre he sentido que es un poco intraducible. Y por cierto, acabo de ver una traducción en el libro que tú hiciste para el Fondo de Cultura Económica, Traslaciones, que es un tomo así de grueso, en donde Teddy ha reunido poemas, traducciones de muchos poetas que traducen, siguiendo una tradición, incluso un libro ya anterior que se llamaba El Surco y la Brasa, y ahí justamente viene el último poeta, el más joven de esa antología, D'Aquino, Alfonso D'Aquino, tradujo el Mi Lumino d'Immenso. Entonces les estaba preguntando a ellos, porque me da mucha curiosidad, siento que es un poema casi intraducible. Podríamos empezar así, es decir... ¿Cómo lo tradujo Alfonso de Aquino? ¿No recuerda? Sí, lo recuerdo, y no me gusta nada. No, bueno. ¿Pero cómo fue? ¿Cómo fue? De infinito me ilumino. No. Es decir, empezando por esa rima sonante, infinito, ilumino, que no está en el ligero original. Y perbatón también. Sí. Y es como si caer en un charco, ¿no? De infinito me ilumino, ¿no? Una aseveración. Pero me parece que no es fácil traducirlo. ¿Qué tan común es la palabra en italiano como sustantivo? Inmenso. Bueno, no, sí es una palabra poética, digamos. No dirías inmensidad. Podrías ¿no? decir o un terror inmenso, tengo un miedo inmenso, se puede decir. Pero es un adjetivo. Sí, O sea, pero ¿cómo tiene es esto? en ese caso la cosa de sustantivo, claro. Bueno, Es que yo lo dejaría, me ilumino de inmenso. hubo esas dos versiones, y la mía, creo que la de Pancho es mejor, yo dije de inmensidad, pero la inmensidad también tiene un peso pesado. Creo que inmenso está bien, es poético, pero también es poético en italiano, según dices, no es un uso común. Creo que podríamos, digamos, en el libro este de traslaciones, yo hice este libro para el Fondo de Cultura hace como unos 10 años, son 20 años de traducción de poesía hecha por poetas en México, porque básicamente esta pregunta que hacía Bárbara, si solo los poetas pueden traducir poesía, no sé si solo los poetas pueden traducirla, pero es un hecho que casi siempre poetas traducen poesía, porque casi siempre poetas leen poesía. Es uno de los problemas de la poesía, tiene algo de gueto, ¿no? Hay poca gente que no sea poeta que lea poesía, más bien leen narrativa, leen ensayo, leen cuento, pero rara vez poesía. Entonces, no sé, la discusión con la que yo me topo constantemente en el tema de la traducción es qué hacer con el original. ¿Qué relación vas a establecer con el original? ¿Vas a establecer una relación moral? Es decir, no vas a cambiar, vas a tratar de hacer una versión lo más literal posible, o vas a darte la libertad de hacer una verdadera versión en tu idioma. Yo soy muy ortodoxa, casi conservadora en eso, y no sé, me gustaría saber ustedes cómo abordan el tema del original como un texto sacrosanto o no, como algo con lo que tú puedes, digamos, puedes hacer más o menos lo que tú quieras según las reglas de tu propio idioma y también de tu propia poética, ¿no? Pero cuando dices que eres muy ortodoxa, ¿qué quieres decir? Quiero decir, bueno, vamos a decir, soy ortodoxa en el sentido de que le doy toda la primacía al original, y si puedo hacer una versión literal, haré una versión literal, si no es muy tosca esa versión. Eso por un lado. Luego también por otro lado, además de ser ortodoxa, introduciría otro elemento que sería el casuístico. Iría caso por caso, pues, ¿no? Y también el contextual. Por ejemplo, si estás traduciendo un poema antiguo,
ahí también tienes que hacerte la pregunta de ¿para qué época vas a traducir? ¿no? ¿Vas a traducir para tu época o vas a traducir para la época del poema que estás traduciendo? Pienso en el caso de Bonifaz Nuño y sus traducciones de Ovidio, por ejemplo, ¿no? Que no son propiamente para nuestra época. Quién sabe para qué época sean, pero yo cuando leo esas traducciones no leo algo que sea para acá, ¿no? Entonces me refiero un poco, eso es como para lanzar temas con los que yo siempre, digamos, los traductores que son más intervencionistas o menos intervencionistas, ¿no? En el caso de un original. ¿Tú, Pancho, eres intervencionista o puritano? Yo confieso que hago lo que puedo. Parece muy bien. Si puedo acercarme al original, digamos, a lo literal del original, sin que suene a que es literal, sino siempre tratando de que suene en español. Para mí lo más importante es que un poema suene en español. Una de las cosas que me pasa con las traducciones de Bonifaz que tú mencionabas es que parece que Bonifaz nos está dando lecciones en español de cómo se construía el latín. Y entonces, claro, suenan muy raro en español esos poemas. Están traducidas las palabras, pero digamos no está adaptada la formación de las oraciones, sigue siendo la latina, y eso lo convierte en una cosa muy rara, muy poco poética. Entonces para mí la poesía se quedó a la mitad, porque no fluye, y el poema debe fluir en la lengua en que lo estás leyendo. Entonces trato de acercarme lo más posible al original, siempre y cuando no viole esa regla de que el poema fluya en español. ¿No debería ser esa la meta de cualquier traducción de poesía, que el resultado sea un poema, es decir, un poema disfrutable como tal, y no una clase de traducción o una clase de la poesía original o pasada? Claro, pero no podemos negar que también hay una zona donde un traductor académico que está traduciendo un poema egipcio antiguo, normalmente los especialistas no tienen muchas dotes poéticas, pero en cambio nos están mostrando cómo estaba construido el poema, y eso es útil para un traductor más poético, digamos, que venga después. Quiero decir que sí hay una cierta utilidad académica en esas traducciones rígidas y literales, ¿no? Sí, claro, en el caso de idiomas además tan alejados de uno, en el caso del inglés o del francés o del italiano, y en el caso de poesía del siglo XX, ahí las preguntas tienden a ser más políticas o morales que contextuales. Pues yo lo veo en el caso de poetas con los que discuto. Por ejemplo, bueno, acabas de hacerlo con Yeats, hiciste un ejercicio muy interesante con un poema del poeta irlandés Yeats. Es un poema que se llama, en inglés se llama Her Triumph, que ya eso ya es una complicación, porque tiene el género en inglés y en español literalmente sería su triunfo, porque no necesariamente por el contexto sería ella triunfa. El poema es todo un reto para el traductor. Pancho lo que hizo fue pedirle a 10 traductores, creo, 12 traductores que hicieran su versión del poema. Y ahí se vio estas escuelas, ¿no? Los que se apegan al original de una manera, bueno, casi al pie de la letra cuando se puede hacer así, y los que no, los que hacen versiones y diversiones, ¿no? Y creo que ahí es donde siempre entra la discusión de si vas a cambiar un sustantivo que pasa literalmente al español, si tú decides, porque además está la vanidad del traductor también, ¿no? El traductor quiere que se note su paso por el texto, ¿no? Y hay traductores vanidosos que quieren que quede esa huella. Entonces, aunque un sustantivo pase directamente al español porque existe literalmente en español, lo van a cambiar por otro. Van a usar el diccionario de sinónimos. Entonces, bueno, esas son las áreas, las zonas morales, políticas de la traducción que a mí siempre me parecen muy interesantes. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que uno debe hacer lo que puede, ¿no? Finalmente te enfrentas a un texto y todas las teorías de la traducción, que hay muchísimas teorías de la traducción, a la hora no sirven para nada, ¿no? No van a resolver el problema práctico de la traducción. Y
pienso en otros ejemplos, en el ejemplo de una... Estoy hablando demasiado, ¿verdad? En el caso de una poeta canadiense que estuvo a punto de ganarse el premio Nobel este año, que se llama Anne Carson, ella tradujo Antígona de Sófocles y hizo una traducción completamente moderna, iconoclasta. Cambió las referencias geográficas, metió citas de Beckett, metió citas de Hegel, hizo una traducción absolutamente fuera del rigor del original. Entonces, bueno, en efecto, con un idioma antiguo y un texto antiguo, quizá puedas hacer eso. No sé cómo lo vean ustedes. Si ustedes pudieran traducir del griego antiguo, ¿qué harían con un texto así? ¿Ponerlo al día absolutamente, de una manera arbitraria casi, o no? Irse al texto y tratar de arrastrarlo hacia acá, pero con cierta borrosidad temporal, ¿no? A ver, si el chico que va le dicen en la escuela, para mañana tiene que leer la Antígona de Sófocles, y el chico va y compra la traducción de Carson y se encuentra con citas de Beckett y otras cosas, ¿qué va a decirle a la maestra, ¿no? Es decir, él quiere leer y quieren que lea la obra de Sófocles y no el alarde y virtuosismo maravilloso de otra poeta, ¿no? Entonces, llamar la traducción, habría que ver si es realmente una traducción o es otra cosa. O una adaptación. Es una discusión vieja. El que hablaba de eso mucho era Sartre. Sartre decía que en el teatro había que poner las tragedias griegas adaptadas a los tiempos modernos, ¿no? Yo digo que es una adaptación, o sea, se vale, pero es más una adaptación que una traducción. Sí, también hay no recuerdo, estaba revisando un libro de teorías de la traducción, y Ortega y Gasset decía que el original es tan sagrado que no vale la pena ni siquiera tratar de que la traducción no sea tosca, que tiene que notarse en la traducción la huella del original. Entonces, que la traducción debe ser de algún modo disonante, para que no se borre la huella de un original, para que no parezca que la traducción es un texto en sí mismo, por sí mismo, que opera solo, ¿no? Bueno, algunos dicen que una buena traducción debe notarse como tal, y otros que totalmente al revés, que una muy buena traducción te tiene que hacer olvidar que se trata de una traducción. ¿Qué opinan de eso? Creo que el texto mismo, el original mismo, se presenta y da la cara de lo que es. Y que si lo traduces fielmente, su cara va a resultar la misma. Quiero decir, yo podría tratar de hacer una adaptación del poema de Gilgamesh, ¿no? Y decir, bueno, ya no va a ser Ur, porque Ur nos queda, nadie va a saber qué es Ur, mejor que ocurra en Tepito, ¿no? Bueno, ya acaba siendo otra cosa. Probablemente digamos, el mensaje, suponiendo que la obra se pueda extraer un mensaje, de ella, sea el mismo, lo que aprende el espectador o lo que aprende el lector sea lo mismo, sigue sin ser el poema de Gilgamesh, que ocurría en Ur y Uruk y todo eso. Ahora, hay traductores que dicen, sí, yo lo voy a dejar así, pero voy a hacer que el lector sienta que es un texto arcaico. Y yo creo que el texto mismo debe si el texto mismo no se siente arcaico, y yo creo que el poema de Gilgamesh en muchos sentidos no se siente arcaico, pues entonces que no se sienta arcaico. ¿Me explico? O sea, eso es lo extraordinario de la poesía, que puedes leer un poema quizá de lo más antiguo que hay registrado por escrito en la historia, que es el ciclo de Gilgamesh sumerio, y identificarte con eso y decir, sí, así somos, seguimos siendo lo mismo, y entonces no tienes que inventarte la extrañeza, ¿no? Pero la traducción del Colegio de México creo que es, ¿no? La del poema, pero ya es de la epopeya, ya es acadio, sí, no es sumerio. Pero sí es una traducción donde sí logró
hay traductores que claman que la neutralidad es imposible. Yo no creo que sea imposible. Digamos, sí es una fantasía, pero creo que sí puedes establecer un terreno, una especie de justo medio, ¿no?, entre los extremos, y sí puedes, y esa neutralidad es donde se puede plantear la antigüedad del texto, sin forzarlo como lo hizo Bonifaz Nuño con Ovidio, ¿no?, donde de veras te enfrentas a una casi un latín literalmente traducido al español, ¿no? No logras alcanzar el texto original porque no hay un original. Ahí está Bonifaz Nuño lidiando con el latín y tú lidiando con Bonifaz Nuño, ¿no? Acaba siendo un poco incómodo. Con Bonifaz y no con Ovidio. Sí, no. Estaba pensando, ahora que decías de cambiar Ur por Tepito, hubo otra traducción de la Divina Comedia en Estados Unidos, hecha en California, donde todo lo cambian, o sea, ya no hay río, hay albercas, porque creen que el lector moderno no va a tener la menor capacidad de remontarse, de ir hacia atrás, de tener una lectura histórica de un texto, lo cual es condenar al lector de una manera irremediable, ¿no? Yo creo que siempre hay que confiar en que un lector tendrá esa capacidad, podrá ver que una traducción es un palimpsesto finalmente, ¿no?, que hay capas y las capas son versiones, pues, ¿no? Yo recuerdo que yo traduje un drama pastoril de Torcuato Tasso, que había sido traducido por un contemporáneo de Cervantes, Juan de Jáuregui, y que Cervantes en el Quijote, cuando Don Quijote habla de su biblioteca, lo pone como una de la mejor traducción del italiano al español que existía en ese tiempo. Y de hecho es una traducción magnífica de Juan de Jáuregui. Yo hice una traducción después de 4 siglos de un poema italiano que no había sido retraducido desde el siglo XVI. Y a La Torre, que para los que no lo sepan, ha sido seguramente el mayor filólogo en México, me reclamaba muchas cosas en esa traducción. Tuvimos una polémica escrita en la revista Paréntesis, justamente, y una de las cosas que recuerdo que me reclamaba es que yo no usaba la palabra zagalejo, o sea, muchacho, que yo ponía muchacho y no zagalejo. Y en mi respuesta a su crítica yo le decía que era una ingenuidad suponer que componer una palabra de la época, como zagalejo, la traducción ganaba automáticamente legitimidad antigua, cuando obviamente cuando uno traduce no puede más que traducir a su época. Es decir, ¿cómo le va a hacer uno para escribir, pensar y sentir como Lope de Vega si estamos viviendo en el siglo XXI? Ahora, tampoco se trataba de poner chavo en lugar de muchacho. Es decir, lo acabas de decir, hay que encontrar un terreno medio en donde, por un lado, hay que traducir de una forma en que el lector contemporáneo se siente involucrado. Y el primero que se tiene que sentir involucrado es el propio traductor. Y no inventar un lenguaje que no domina, que no siente y que no conoce. Pero por otro lado tiene que dar señales de que está traduciendo un texto de otra época y entonces no caer en coloquialismos propios de esta época que denunciarían como una adaptación más que como una traducción. Y eso abre otro problema que más bien es de la prosa, pero también de la poesía. Vivimos muchos españoles, no solamente, que es un problema para el español, que no existe en el italiano se traduce al italiano y punto. Pero hay español de España, de Perú, de Argentina. ¿Qué hacer en estos casos? Mis alumnos de traducción siempre me hacen esa pregunta. ¿Por qué no puedo decir banqueta para decir acera, sabiendo que el lector argentino o el lector peruano va a entender una cosa completamente distinta, va a entender que es un banquito? Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Bueno, ahí entra además el elemento nacionalista, ¿no? Yo creo que en ese caso, el caso de una traducción, yo traduciría al español que yo uso. Yo no pondría ascensor, pondría elevador, yo pondría alberca, no pondría piscina, yo pondría
plomero, no ¿cómo se llama el plomero en España? Fontanero. Fontanero, yo pondría, pero es raro, dices. ¿Dónde? ¿En México? Bueno, en la del Valle no hay un solo fontanero. En el centro, En Tlalpan tampoco. en el centro de México, pero ya en tu pueblo ya dicen fontanero. Fíjate. Bueno, como ya dicen vale, los chavos ahora dicen vale. No, en fontanero vez es de- más viejo, viene. de- es de la- viejo, ¿no? Pero yo, en todo caso, a la pregunta de a qué español traduciría, yo traduciría al mío, al que yo uso. Ahora es cierto que las editoriales españolas, por lo menos, que son con las que yo tuve en algún momento algún tipo de posible transacción para traducir, son muy, muy intolerantes con el español que no es de España, ¿no? Y creo que José Emilio Pacheco tuvo problemas con los 4 cuartetos porque querían cambiar su español mexicano al español de España y él se negó. Pero sí sé que es una decisión que hay que tomar si vas a traducir para España. Yo tuve el mismo problema, pero con el Fondo de Cultura. O sea, el Fondo de Cultura te El Fondo quería… de Cultura quería que yo hiciera una traducción en un español neutro, en un español que el Fondo de Cultura pudiera vender en todos los países de Latinoamérica sin tener que hacer otra edición. Pero no existe un español Pues claro que neutro no para existe, es ciertas como- cosas. Pero a ver, ¿qué Se texto era? ¿Era Era un libro para niños. de poesía, de ficción? Era, digamos, no era verso medido, pero era verso. Y querían que cambiara muchas palabras porque… Por ejemplo, ¿te acuerdas Pues de palabras alguna? que no me acuerdo de alguna, pero haz de cuenta… Alberca, piscina. Alberca y piscina, ¿no? Y entonces yo terminé escribiendo un ensayo muy largo que se llama En defensa del acento. ¿Por qué a los traductores nos pueden exigir que escribamos lo llamaría así George Steiner, un esperanto del español, ¿no? Un esperanto del español que no le exigen a un autor? Nadie le va a decir a Juan Rulfo que por favor quite todos sus mexicanismos de Pedro Páramo y los convierta en argentinismos. Eso no pasa. No a Juan Rulfo, 100. pero sí a autores menores. Por ejemplo, Sexto Piso, que también publica en España, sí cambia los textos. No sé, no en el caso tuyo, pero sí sé que cambia, porque tengo un amigo que trabaja ahí, cambia los textos al español de Bueno, España. entonces, Palabras, no los textos. ¿no? Por lo menos pagan otra edición entonces, pero cuando Pues no sí. quieren pagarla, pero lo que yo digo es, Hay que hablar ¿cuál ha sido el problema? Nosotros hemos leído a los escritores argentinos Exacto, toda nuestra sin vida, problema, sin Borges, cambios, sin problema. y ellos nos han leído a nosotros Estoy de sin acuerdo. problemas. O sea, lo que es español activo en uno es pasivo en el otro, terminamos… Nos entendemos perfectamente Y existen bien. los diccionarios para las cosas más puntuales, para los calós, para el lunfardo, Ahora, lo interesante es qué haces tú como maestro, porque por lo que entiendo, por lo que has dicho, tú sí les pides o les pides un español neutro, pues. Si No. consideras que hay un español neutro. Más bien, yo no les puedo pedir nada porque es un problema de intuición. Es decir, lo que sí me llama la atención, que muchos de mis alumnos, seguramente porque son jóvenes, y ahí sí les falta mundo lingüístico y mundo real, no intuyen cuando están utilizando una palabra muy mexicana. Creen que esa palabra es universal. Y mientras no aprendan a discernir o a tener una vaga intuición de cuando mi lenguaje se vuelve muy local y cuando no lo es, pues no pueden entonces tomar una decisión y decir, bueno, no voy a poner banqueta, mejor pongo acera para que se me entienda en todo el orbe hispanoparlante. Y eso es una cosa que yo no sé si se puede enseñar. Es decir, es una habilidad lingüística que creo que depende más de la intuición, del olfato. Y también depende del nivel del original y el nivel de lengua en el que estás traduciendo. O sea, el español se va volviendo más y más común a medida que es más culto. Entonces, si tú vas a traducir no Los compadritos de Borges, sino un ensayo de Borges, desde luego que ese lo leemos todos en español sin ningún problema. Mientras más te vas yendo al caló, más diferencias hay, más difícil se va volviendo. Entonces también depende de dónde esté tu original, ¿no? Aquí el problema era que, en mi polémica con el Fondo de Cultura, es que era un lenguaje muy coloquial y tenía que ser muy coloquial, ¿no? Yo recuerdo con escándalo, pero entiendo
¿no? Cuando leí las cartas de Dylan Thomas traducidas en Argentina, pues claro, Dylan Thomas usa su caló para escribirles a sus amigos, y entonces era abrir un libro de Dylan Thomas que empieza diciendo che pibe, ¿no? Sí, me corrió un escalofrío, pero luego entendí que estaba haciendo el traductor, estaba tratando de mostrar esa confianza coloquial que había en Dylan Thomas con sus amigos, ¿no? A ver, una pregunta ahora un poco más como personal. Como los dos son poetas, ¿qué diferencias sienten de todo tipo al acercarse a una traducción, o sea, a traducir un poema o a escribir un poema? O sea, ¿cuál es la diferencia cuando escribes un poema tuyo y cuando traduces un poema? La diferencia es enorme, porque en el caso de la traducción tienes un original, la culpa no es tuya, ¿no? Realmente, o sea, no hay manera de que, o sea, ya el original que tú elegiste, además que elegiste, porque además uno no suele traducir un poema que no le guste. Es tan difícil traducir que no te expondrías a tan mala experiencia. Entonces sueles escoger un texto que te gusta muchísimo. Entonces, para empezar tienes un original, cosa que por desgracia no tienes en tu caso, ¿no? Ahí tienes que elaborar el original. Entonces, bueno, creo que las operaciones son completamente distintas. Creo que Wittgenstein decía que la traducción tiene algo de operación matemática. Realmente sí tienes que estar estableciendo equivalencias entre un idioma y otro. El tiempo, la duración de una traducción y la duración de la escritura de un texto tuyo son completamente distintos. La traducción es una manera maravillosa en que se pierde el tiempo, y en cambio la tensión de la escritura de un texto no tiene nada que ver, ¿no? Claro que lidias con problemas de otra naturaleza. Están los errores y están las elecciones, que es una de las cosas que yo siempre observo en las traducciones, donde el traductor, porque todos somos de algún modo lo que se dice en inglés translation police, ¿no? Policía de la traducción, que cuando te llega el libro de un amigo traductor y es bilingüe, dices, hombre, esto va a estar sabrosísimo. Entonces te pones a comparar y estás buscando, por un lado, con esa fruición perversa, el error, y luego estás juzgando las elecciones, ¿no? En el caso de tu texto, de un texto tuyo, pues no hay con qué comparar, ¿no? No hay un original con el que digas, bueno, aquí el poema de Pancho Segovia y este otro original de Pancho Segovia, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde quedó, pues, no? Eso, digamos, sería un poco lo que yo opinaría. Yo estoy de acuerdo con eso. Básicamente, en uno tienes que decir algo que ya se dijo, y cuando tú escribes un poema tienes que decir algo que no se ha dicho. Ahora, eso no quita que cuando tienes que decir algo que ya se dijo y se dijo en otra lengua, haya una buena dosis de creatividad, pero no es lo mismo de todos modos. En el primer caso hay digamos que hay una madre, como la madre del río, ¿no? Mientras que en el otro no, la estás construyendo, como dices tú. Sí, con mi pregunta… Tú contesta tu propia pregunta ahora. Sí, me refería que si el grado de angustia, de tensión, de frustración que suele darse cuando uno escribe un poema o cuando escribe cualquier cosa, puede darse también en la traducción. Yo no creo, bueno, sí importa mucho. ¿Tú has desistido de pronto de traducir un poema que te has dado por ejemplo, derrotada? Sí, Shakespeare. Me acuerdo que hubo un argentino, Cohen se apellida, que lanzó la propuesta… Marcelo Cohen. Marcelo Cohen, de que tradujéramos varios escritores latinoamericanos a Shakespeare. Y creo que fue por azar, no sé si escogí, no recuerdo, Antonio y Cleopatra. Y empecé y desistí. Que no puedo hacer esto, es una labor titánica en el sentido de que voy a tener que dejar de hacer todo lo demás. No sé si habría podido llevar mi traducción a un desenlace que realmente valiera la pena. Yo creo que no. Tu papá lo hizo, hizo Hamlet, un gran Hamlet, pero eso es una labor titánica, y yo no tengo esa vocación de traductora que sí tienen otros. Creo que la tienes tú, creo que la tiene Pura López Colomé, creo que la tiene José Luis Rivas. Yo no tengo esa vocación tan pronunciada
de traducir incansablemente. Lo veo también en el caso de Emily Dickinson, por ejemplo, que es interesante, incluso estaría bien hacer una antología de todas las traducciones de Dickinson que hay en México actualmente, muy recientes. A mí me parece una poeta casi imposible de traducir y no conozco todavía una buena traducción de Emily Dickinson y no creo que sea culpa de los traductores. No, él no ha contestado su propia Bueno, pregunta. no, yo desistí antes de traducir la poesía completa de Montale. Había traducido en alguna otra época Montale y recuerdo que desistí de varios poemas, es muy difícil. Obviamente cuando me encargaron traducir todo Montale, pues tuve que traducir todos los poemas, aun aquellos o que no entendía bien o que no me gustaban particularmente. Lo cual me hizo reflexionar sobre qué diferente es. Tú acabas de decir, uno cuando traduce poesía casi siempre traduce poemas que le gustan mucho. No es cierto, a veces tienes que traducir poemas que no te gustan o que no entiendes y tienes que hacer un esfuerzo de identificación que te resulta difícil porque te sientes muy alejado. Pero a lo que quería llegar es que al traducir a Montale, como fue una especie de matrimonio, ¿no? Es decir, todos los días con Montale, yo ya a veces lo detestaba, ¿no? Y me di cuenta claramente que hay momentos en la traducción en que uno está como en una cierta distancia emotiva, por distracción, porque tiene que pensar en otras cosas. Y el poema no sale de la misma manera que no sale el poema que uno escribe, por las mismas razones, porque está con la cabeza en otra cosa, y que cuando no me salía una traducción yo tenía que concentrarme, cambiar de canal, en fin, hacer algo para entrar otra vez en el poema. Y eso se parecía mucho a escribir un poema propio, es decir, esa distancia que ustedes han descrito muy bien, finalmente hay un momento en que traducir un poema y escribir un poema propio es casi lo mismo. Por lo menos hay algunos momentos en donde uno se la está jugando emotivamente de la misma forma. Hay otra parte emotiva y que tiene que ver con el gusto. Ahora que decías que no todos los poemas que traduces necesariamente te gustan, lo que puede ocurrir y que produce cierta melancolía es que un autor te gusta muchísimo, decides traducirlo y a la hora de desmontar el texto, de pasarlo del inglés al español o del francés al español, te das cuenta de que no te gusta tanto y de que la verdad se desmorona. Hay poetas que son muy difíciles de traducir porque son difíciles y hay otros poetas que son muy difíciles de traducir porque dependen mucho de su idioma. No sé, pienso en el caso de Robert Frost, por ejemplo, que es un poeta, a mí me gusta, no me fascina, me gusta, es un poeta muy interesante que yo he tratado de traducir, pero depende tanto del inglés que si le quitas el inglés ya no funciona. Y pasa también un poco con Marianne Moore, otra poeta norteamericana. Muy difícil cuando la desmontas que funcione en otro idioma. Y esos son los casos de poesía que no, cuando la lees no es difícil, no es una poesía difícil de entender. Robert Frost, al contrario, es muy directo, es muy frontal, pero no funciona cuando lo traduces al español, por lo menos en mi caso. Y con Marianne Moore me ocurre lo mismo. No sé si eso también sea una experiencia de ustedes. También hay algo del prestigio de la lengua extranjera, ¿no? O sea, yo básicamente aprendí inglés cantando los Beatles y sigo cantando los Beatles. Si traduzco la letra de She Loves You, Yeah, 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 me da vergüenza lo que estoy cantando, ¿no? No sé si me explico, o sea, eso tenía un prestigio para mí, ¿no? Está en otra lengua, ¿no? Y ese prestigio es parte de nuestra fascinación, de todos los traductores. Es decir, eso lo quiero acá, ¿no? Quiero que se emocionen mis amigos como me emociono yo, ¿no? Ahora, sí hay unas veces en que dices, esto sí no puedo. Yo nunca traté, es decir, nunca hice un verso, ¿no? Pero dije, voy a tratar de traducir los poemas infantiles de Robert Louis Stevenson. No se puede, o sea, o te pones tú a hacer poemas así de musicales para tratar de que los niños en español tengan ese lujo de juegos lingüísticos, pues no puedes seguir el poema y al mismo tiempo hacer esos lujos lingüísticos en español
o lo haces una cosa o haces la otra, pero no se pueden las dos cosas. ¿Me explico? Ahí sí creo que las lenguas llegan a un nivel en donde puedes hacer adaptaciones, pero cuando ya se trata de los juegos, de que el chiste más que nada está en el juego, ahí mejor haces otra cosa. Bueno, como último tema quisiera abordar, porque ya estamos un poco con tiempo, ¿no? Tenemos aquí un especialista en traducir de lenguas que no conoce. No es una denuncia, es un cumplido. Es una tradición que es mucho más frecuente, sobre todo en poesía, de lo que parece. Es decir, muchos poemas y muy buenas traducciones de la poesía se han hecho por poetas que no conocen la lengua original y que se hacen ayudar por un mediador o bien por otros traductores, es decir, cotejando otras traducciones en la propia lengua o en otras lenguas de ese poema que van a traducir. A ver, dinos un poco sobre, porque yo estoy pasando por las mismas y entonces me siento con una especie de culpabilidad de que estoy traduciendo concretamente poesía griega arcaica, Safo, Anacreonte, etc., sin saber una palabra de griego. Lo hago a la limón con un filólogo que sabe griego, que no sabe, que no es nada poeta, y entre su traducción filológica y otras traducciones que yo reviso, ahí voy armando el texto, pero justamente lo estoy armando. Tengo esta sensación como que en lugar de traducir realmente estoy como ensamblando, ¿sí? Una especie de monstruo, ¿no? Como Frankenstein, ¿no? Juntando pedazos. Hay algo de eso, sí, porque esto significa en el fondo que estás traduciendo, no estás traduciendo solo, estás traduciendo o con alguien que sabe la lengua y colaboras, o con otros traductores que aunque no los conoces estás colaborando, te estás usando sus versiones, de modo que en cierto modo sí estás ensamblando todo, pero como todo ocurre, es como la plastilina, pones un pedazo, luego pones otro y luego le haces así y ya no se nota que… En eso consiste el truco, que te salga bien, ¿no? O sea, yo también traduje a Safo con una especialista que sí sabía griego, y yo le dije, oye, sí, pero ese Safo no ni rima, ni mide, ni picha, ni cacha, ni deja batear, ¿por qué no hacemos entre los dos una versión y luego yo le pongo metro y rima y vamos comentando si por ponerle metro y rima estoy desviándome demasiado o no me estoy desviando demasiado, y lo que me desvío vale la pena porque en cambio ganamos el sonido que nadie le había puesto. Y ese es el juego en el que nos movemos. O sea, yo traduzco de griego y ruso con Selman Sira, yo no hablo ni una palabra de ninguno de los dos, pero los discutimos hasta la saciedad. Eso sí, me leo todas las traducciones que puedo, uso todas las traducciones a las lenguas que puedo leer y veo qué han hecho, cómo lo han resuelto, y digamos que lo que hago es una lectura muy cuidadosa, que es lo que hace todo traductor, una lectura muy cuidadosa de lo que vamos a traducir, y luego Selma muchas veces o me consigue versiones cantadas de los poemas cuando hay, o me los lee. Y entonces yo voy, por ejemplo, cuando tradujimos la poesía completa de Seferis, hay muchos Seferis grabados por él mismo, luego hay otras que ella me grabó, y luego hay varios poemas que se cantan normalmente, y entonces me hice un CD con todo eso, iba en la carretera oyendo, ¿no? A ver qué me quedaba de ese ritmo, de ese, ¿no? De una lengua que no conoce. De una lengua que no conozco, pero que puedo oír, ¿no? Que puedo sentir el ritmo de la lengua, ¿no? Yo ahí sería abogado del diablo o abogada del diablo. Yo creo que sí es darse un permiso. Finalmente, ahí es donde volvemos al tema del original. No hay un original para ti o para ti, ¿no? Porque están traduciendo un poco a ciegas. Y sí tiene, digamos, tiene importancia conocer el otro idioma. Pues tú sabes italiano, yo no me atrevería a traducir del italiano, incluso pidiéndote ayuda.
Me sentiría muy extraña, es como ocupar una casa que no es tuya, pues, ¿no? Nunca lo he hecho, sé que se hace. Pacheco tradujo del checo a Vladimir Holland, lo ha de haber hecho así, viendo traducciones, no sé, de Clara Janés, traducciones al inglés. Lo puedes hacer, pero entonces eso significa que puedes traducir de cualquier idioma, que la verdad, conocer un idioma no importa tanto. En mi caso, yo sí me restrinjo exclusivamente a los idiomas que conozco, porque sí, en efecto, podría tratar de traducir a Safo, intentar traducir a Safo a partir de las miles y miles de versiones que hay. Pero no veo para qué si no puedo tocar jamás el original, ¿no? Tocar quiero decir con los ojos, pues no puedo leer eso, ¿no? Ahora es cierto que con un texto tan antiguo, ¿dónde queda el original, ¿no? ¿Qué estamos leyendo, no? El poema que traducimos es uno de los pocos que se conservan enteros de Safo, es muy cortito, lo puedes oír dicho a la antigua, a la moderna, casi te lo puedes aprender de memoria, y cada palabra está comentada, de modo que llegas prácticamente a poder leerlo. Sí, ahora, al mismo tiempo ahora hice un ejercicio con ustedes me dicen, ¿no? La Tierra Baldía de Eliot. Busqué todas las versiones que hay al español, que también es un poema que se traduce casi cada año. En México hay muchas. Sí, hay muchísimas. Y entonces hice una comparación de la primera estrofa del poema, ¿no? Son casi exactas, ¿no? Hay algunas variaciones, pero ahí pasa un poco lo que están haciendo ustedes con un idioma que no conocen. Ya no son variaciones en torno al original, sino son variaciones en torno a las traducciones, porque con tal de no parecerte al traductor anterior, varías si no pones abril es el mes más cruel, sino pones abril, el más cruel de los meses, ¿no? Entonces, también ahí ya el original queda muy retirado de lo que tú estás haciendo, porque hay tantas versiones de ese poema, ¿no? Entonces acaba pareciéndose, ¿no? No, yo no volvería a hacer ese, pero cuando yo me lancé a hacer un poema egipcio basado en otras traducciones, justamente me lancé porque había dos traducciones basadas en una traducción al inglés de Pound, que se basó en una que le hizo al italiano su cuñado, que resultó ser un poema irreconocible. Y entonces en ninguna de las otras versiones se parecía al de Pound, y en español solo conocemos la versión de Pound de ese poema egipcio, que es un lujo. Y yo dije, no, esto se tiene que, ¿no? Ahora, no, me parece que muchos poetas lo hacemos. Digo, ¿qué hacía Paz traduciendo del japonés, del chino, y son traducciones espléndidas? Le he preguntado ahora a uno que traduce del sánscrito en el Colegio de México, ¿qué tal las traducciones de Paz? Y me dijo, son buenísimas, mano, son buenísimas. Es que hay gente que tiene intuición. Pound, sus versiones del chino, fundó, ¿no?, toda una… Bueno, pero Pound luego metió la pata. En los poemas egipcios todos son horrorosos, su versión es horrorosa. Pero claro, tienes Katay y eso es… Pero digamos, es el ejemplo de que ¿por qué no vas a traducir por interpósito idioma, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a hacerlo con… Si lo hacemos todos, o sea… bueno, me gusta mucho Heródoto, decía, para hablar de los hombres más remotos que se conocían en la antigüedad, decía, imagínate, están tan lejos que para hablar con ellos hay que usar 6 traductores, ¿no? Porque así de lejos quedan. Bueno, es que todo ha sido traducido y retraducido, y o sea, si tú dices, es que no sé, la tierra baldía, ¿no? Dices, sí, pero la tierra baldía, la tradición que trae la tierra baldía, pues podrías llevarla hasta el poema de Gilgamesh, y son traducciones de traducciones de traducciones. Yo no tendría tanto miedo con las traducciones de traducciones de traducciones. Me parece que la historia misma funciona de esa manera, en traducciones y errores de traducción, y no, o sea, las 1001 noches ha pasado de lengua a lengua, de boca en boca, y me explico, y eso sigue vivísimo, ¿no? Igual supongo que eso sí es. Bueno, hemos hablado mucho. No sé si hay alguna pregunta sobre todo lo que hemos dicho antes de pasar propiamente a la ceremonia del premio. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Bueno, una pregunta, ustedes son traductores, pero también autores, poetas. ¿Cómo manejan las traducciones de sus propias obras en idiomas extranjeros?
si no entiende el idioma, me imagino que es más complicado verificar o controlar que sigue el espíritu de su poema. Si es un idioma que maneja, tiene un derecho de controlar, de vista, de corregir. ¿Cómo lo manejan? Bueno, yo acabo de pasar por una experiencia así. Va a salir en Francia una antología de mis poemas y pude trabajar de cerca con la traductora. Yo no sé francés, pero digamos el francés, entre el español y el italiano, puedo intuir muchas cosas. Y lo que pasó fue que le di permiso a la traductora de cambiar cosas que ella seguramente no se hubiera atrevido si yo hubiera sido, por ejemplo, un autor ya muerto, ¿no? Y entonces le decía, con tal de rescatar o lograr una musicalidad, una sonoridad, que a mí me importa mucho en mi poesía, no importa que sacrifiques de pronto un significado o que cortes un verso o que le agregues algo. Y entonces fue una experiencia que también tuve en italiano, ahí de una manera más íntima porque es mi lengua materna, es decir, darle al traductor la suficiente libertad, incluso con sugerencias directas, como para que respete menos el original, siempre y cuando eso lleve a una potenciación, pues, del sentido poético y sonoro y musical del poema. Sí, en mi caso ha sido sobre todo al inglés, que es mi lengua materna, y hubo un libro, que es un libro bastante complicado en español, tradujeron al inglés, que se llama Contracorriente, y ahí sí la traductora me hacía preguntas muy precisas sobre cosas casi imposibles de explicar. Decir que es imposible explicar algo casi parece una derrota de parte del autor, no un problema del traductor, pero era muy difícil poner en sus palabras lo que yo había puesto en español. Entonces hice lo que hizo Fabio, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Intuye, y con esa intuición haz lo que tú creas que funcione y luego lo vemos juntas. Pero en el otro caso, que era otro poema que es mucho más, digamos, narrativo, el traductor fue más bien de mi escuela, pues, ortodoxo, literal, apegado al texto original, y entonces hubo problemas más bien de comprensión relativamente fáciles de resolver. Entonces, son experiencias siempre muy interesantes, y ahí sí entra mucho miedo, ¿no? Verte de repente en manos de alguien más, y además alguien que no necesariamente está admirándote, ¿eh? O sea, al contrario. O sea, sí, que está diciendo, bueno, pero ¿qué estás diciendo aquí? Y no necesariamente con asombro y zozobra, sino con cierto malestar, ¿no? Entonces creo que eso no sé cómo sea tu experiencia, pero ha sido mi experiencia. A veces hay la ilusión de que se va a emocionar tanto como tú el traductor, luego te das cuenta de que no, que está luchando, ¿no? Yo puedo contar una que me pasó hace poco. Me tradujeron un texto y había un pedacito que era mucho mejor en inglés que en español, y entonces le pedí permiso al traductor para traducir ese pedazo y me dio permiso. Entonces lo cambié en el original. Una pregunta, siendo italiano. El único de idioma materno castellano aquí soy yo. Español, soy yo. ¿Por qué no pensaron en traducir sus propios poemas? En mi caso personal, he escrito un poema sobre eso, como la lengua materna, si uno no la usa, como un músculo que se atrofia, se va perdiendo. ¿No? Ha escrito más de uno, me consta, más de un poema sobre eso. Y entonces, bueno, no tiene uno ya la libertad como para la libertad lingüística, pues, la soltura como. Entonces no me he atrevido a hacerlo. Tampoco, finalmente el traductor trabaja con muletillas, ¿no? Tienes cantidad de recursos a tu alcance cuando estás traduciendo un texto, y esas muletillas, el inglés lo tengo colocadísimo, pero las muletillas, esas como maneras de salirte, esas salidas de emergencia, no las tengo bien trazadas. Y luego, por otro lado, me daría mucha tristeza tener que traducirme a mí misma. Prefiero la idea de que alguien más me quiera traducir.
Aumenta el currículum. Yo a veces tengo que traducirme a mí mismo al español porque no me entiendo. Hay un poeta catalán que se llama Joan Margarit, que hace versiones catalán de sus poemas, o sea, escribe su poema en español y su poema en catalán, y leí en alguna parte que él no considera eso una traducción, sino que considera Una recreación. una recreación, o sea, que está haciendo una versión. Claro, pero él tiene toda la autoridad. Bueno, terminamos aquí y pasamos... ¿A qué pasamos? A dar el premio. No, un momento. Primero, no, hablemos de los... Muchas gracias por la interesante charla y voy a presentar a Vanni Bianconi para que lea los poemas que elegimos para este premio. Vanni Bianconi es también poeta y traductor. Sus poemas han sido traducidos al inglés, ruso, polaco, árabe, español, francés, alemán, húngaro y croata. En México lo dimos a conocer nosotros del laboratorio Traduxit, tradujimos varios poemas suyos que se publicaron en revistas y ahora va a aparecer un libro. Bueno, sus libros son publicados por Casa Grande y Vanni es también el director de Babel Festival de Literatura y Traducción y es una de las mentes detrás de la revista Specimen, una revista internacional de traducción. Vanni nos va a leer los poemas porque el premio funciona así. Fabio Morabito elige el poema en italiano y Vanni el poema del autor suizo. Gianni Delia, poesia 61. Ma l'antinferno esiste. Basta si spenga la luce delle scale, mentre risali senza più sacchetti la sera del rifiuto quotidiano. D'improvviso il buio più pesto e fitto t'assale e vai a memoria fino all'em lumicoso dell'interruttore a tempo, al piano. Pure, in quel lasso, di gradino in gradino, il pensiero è colpito dal frattempo e trasale, traduce, allegorizza il senso di questo buio inconsapevole, vicino, dietro il tepore del proprio appartamento, che dal taglio della porta manda luce come fosse l'approdo per un naufrago. Di là c'è lei, la cena, un'altra sera. E dietro le altre porte gente quasi ignota, affacciata come te alla ringhiera, al niente di un'esistenza che ignora l'adiacente. Fabio Pusterla, Lo splendore. No, non di tutto è facile parlare, e in questo caso bastano 2 millimetri a tagliare il tempo come lama, 2 millimetri in più, 2 millimetri in meno, e tutto cambia. Luce o buio, fiore o secca, definitiva. Non ho parole per dire la vertigine che ogni tanto mi assale quando lo sguardo trema e devo fermarmi, poggiare le mani, respirare. Millimetri era il titolo di un libro molto amato, ma già ringhiava dentro, dura, la disadorna, falce forbici. La vertigine dunque lasciamola muta, muto il vortice, per un attimo si è aperto, più in là d'ogni parola, senza fiato né ritmo, si ferma la parola quando il rostro del male la sovrasta, si arrende forse, o invece la parola scocca dopo. Conquista la luce e il male è muto, da sempre, deprivato di senso, condannato
al silenzio dell'osso e della carne. Diciamo invece il sole dei tuoi anni, quando passi e sorridi nella vita. Diciamo lo splendore. Bene, queste sono state le due poesie scelte e vorrei chiedere a Fabio perché ha scelto il poeta Delia, sì, che vive a Pesaro, ho scoperto, e perché in particolare questa poesia, che è una poesia molto... ¿Por qué estoy hablando en italiano? Porque estaba escuchando a Vanni hablando en italiano y seguí en italiano. ¿Por qué elegiste ese poema de Delia que es muy difícil? Luego veremos la ganadora que nos habla de alguna dificultad. Bueno, confieso que yo nunca había leído a Gianni Delia y escogí ese poema simplemente porque me gustó. Es decir, un poco con el espíritu de nuestro premio de que se traducen poemas y no poetas, y puede haber poemas muy buenos, quizá de poetas malos, pero que nos llaman mucho la atención y que vale la pena traducir. Y este poema me llamó mucho porque a partir de un hecho cotidiano trivial como puede ser el hecho de que alguien que regresa a su casa y de pronto en la luz del edificio, de las escaleras, se apaga la luz, y ese oscuramiento repentino, en lugar de ser un accidente bastante previsible, él lo convierte en un hecho metafísico y siniestro. Y entonces busca, como Ulises buscaba a Ítaca, la salvación de lo que conoce. Y lo que conoce es su casa, el departamento que queda más allá de los 5 o 7 escalones que le faltan subir, y la hendidura, la luz que se cuela por la hendidura de la puerta, como una especie de faro, como una especie de salvación. Me parece un detalle genial, ¿no? Es decir, alguien que vive en un lapso de 10 segundos lo que vivió Odiseo en 10 años, ¿no? Y me parece genial, maravilloso, sí. Por eso. Viene de tirar la basura. Sí, o sea, exactamente, muy bien, muy bien. Y bueno, ahora vemos por qué Vanni eligió este poema en particular de Pusterla. Ho proposto per il premio Mi illumino d'immenso la poesia Lo splendore di Fabio Pusterla, un po' per un richiamo tra il titolo della poesia e quello del premio, ma soprattutto perché mi sembra una delle poesie più riuscite dell'ultimo libro di uno dei grandi poeti della Svizzera italiana, Fabio Pusterla. È una poesia che, come annuncia nel suo titolo, cerca con precisione millimetrica di avvicinarsi all'indicibile, però non solo da un verso, avvicinandosi al male, alla vertigine che neanche la poesia forse riesce a dire, ma attraversando questa sorta di assintoto, in qualche modo riesce a uscire dall'altra parte e con un'ipotesi felice, anche se non comprovata, cerca di vedere la poesia, la parola, quanto slancio può prendere dal buco del silenzio, dalla vertigine muta, dal male senza ossa e senza voce, e da lì ripartire, e come può cercare di dire lo splendore. Entrambi i tentativi in questa poesia sono assunti pienamente, quindi non si ferma la poesia prima di ammutolire, cerca di arrivare a 1 millimetro da questo silenzio, e allo stesso tempo, quando riparte verso lo splendore, in pochi versi riesce a farlo in maniera assolutamente credibile. Per di più mi sembra che ci fossero alcune difficoltà di traduzione interessanti per tutte le persone che si sono cimentate con questa poesia. Sí, bueno, seguramente dice que había dificultades de traducción y muchos cayeron. ¿Y ahora qué hacemos? Leemos el fallo. Bueno,
¿Lo leemos todos o un pedacito? Bueno, en la Ciudad de México a las 12 horas del día 19 de octubre de 2019, en la sede del Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México, se reunió el jurado de la segunda edición de Mi Lumino d'Immenso, Premio Internacional de Traducción de Poesía del Italiano al Español, convocado por el Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México, la Embajada de Suiza en México y el Laboratorio Traduxit, y con el patrocinio de Biblioteche di Roma, para proceder al fallo del mismo. Los concursantes tuvieron que traducir 61 del poeta italiano Gianni Delia y Lo Splendore del poeta suizo-italiano Fabio Pusterla, poemas que fueron elegidos por los organizadores Vanni Bianconi y Fabio Morabito. Los miembros del jurado, Bárbara Bertoni, Fabio Morabito y Francisco Segovia, coincidieron en que nuevamente se cumplió con creces el objetivo de la convocatoria, que como figuraba en sus bases es fomentar la traducción y difusión de la poesía italiana y suizo-italiana en los países de habla hispana. En esta segunda edición hubo 109 concursantes de 14 países distintos: Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, México, Nicaragua, Reino Unido, Suiza y Venezuela. Una vez descartadas las pocas traducciones que incumplieron con las bases y realizada una primera selección en la que se eliminaron aquellas que presentaban errores de comprensión del italiano, como merecedora del premio se eligió por unanimidad como merecedora del premio la traducción número 9. Una vez abierta la plica con los datos de los traductores, el autor resultó ser Rocío Moriones Alonso, de España. El jurado decidió dar dos menciones honoríficas a las traducciones número 42 y 99, cuyos autores son María Eloísa Esquirrudod, de Argentina, y Jorge Iglesias, de Cuba, respectivamente. El ganador será acreedor de 10.000 pesos mexicanos, una semana de alojamiento en la Casa delle Traduzioni delle Biblioteche di Roma, un paquete de publicaciones suizas ofrecido por la Embajada de Suiza en México, un curso a elegir en el Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México, una membresía anual a METLI, Asociación Mexicana de Traductores Literarios, y la publicación de sus traducciones en los siguientes medios: Periódico de Poesía de la UNAM, Lubina de la Universidad de Guadalajara, Specimen, The Bible Review of Translations, blog del Círculo de Traductores de México, página web del Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México, página web de AMETLI, Asociación Mexicana de Traductores Literarios, página web de Biblit y de Risorse per Traduttori. El jurado agradece a AMETLI, está aquí la vicepresidenta Claudia Cabrera, Biblit y de Risorse per Traduttori, Biblioteche di Roma, Círculo de Traductores de México, Lubina, Periódico de Poesía de la UNAM, Pro Helvetia, Specimen, a los difusores de la convocatoria y a todos los participantes por su valiosa aportación para que la segunda edición de Mi Lumino d'Immenso haya sido un éxito. Muchas gracias a todos. Vamos a ver. Y ahora, bueno, para terminar, vamos a ver cómo no están aquí este año. El año pasado sí tuvimos a una ganadora mexicana, Nora, que está aquí, pero como son de otros países, vamos a ver, primero vamos a ver la ganadora, Rocío, que piensa cuáles fueron los problemas al traducir este poema, y voy a leer una nota bibliográfica de Rocío. Rocío Moriones Alonso, título superior de música por el Conservatorio Superior de Música de Madrid, ha vivido 15 años en la India, traductora literaria del inglés, italiano, urdu y persa.
Destacan sus traducciones del urdo, con las que ha introducido en España los autores indios Nayer Masud, Sadat Hassan Manto y Mirza Muhammad Hadi Rushba, así como a la poeta pakistaní Famida Riaz, de cuya obra ha publicado recientemente una extensa antología bilingüe con el título Es una mujer impura. Bueno, pregunté a Rocío qué problemas tuvo en la traducción. La traducción de estos poemas no me ha resultado excesivamente difícil, más allá de la dificultad que conlleva toda traducción. Siempre a la hora de traducir parto de la premisa de que todo autor preferiría no ser traducido y preferiría que el lector lo leyera en su propio idioma. Especialmente en el caso de la poesía, que es una expresión tan concisa en la que el poeta ha estado buscando y escogiendo cada palabra. Creo que desearía que el lector pudiera leer esos términos que él ha escogido, pero dado que no es así, dado que no conocemos todas las lenguas del mundo y que tenemos que leer en traducción, procuro ser lo más fiel posible al texto y a las intenciones del autor. Y bueno, por supuesto, afortunadamente existen los traductores y existen las traducciones y podemos leer así literatura de todo el mundo, si no nuestro mundo sería muy, muy pequeño. Como digo, a la hora de traducir intento ser lo más fiel posible al texto. A veces, especialmente en el caso de la poesía, leo traducciones que me parecen excesivamente reelaboradas. Sí, efectivamente, toda traducción es una versión y una reelaboración, pero creo que hay un límite, e incluso no solo en lenguas cercanas, sino incluso en lenguas lejanas, ¿no? Creo que no está justificado siempre el alejarse del texto y que hay un respeto que debemos mantener, porque si no, efectivamente la traducción se convierte en una traición al autor y al propio lector. En lenguas tan cercanas como el italiano y el español nos encontramos con otras dificultades, como son los falsos amigos, como aquí en el caso del poema de Fabio Pusterla, que aparece la palabra rostro, que tiene un significado muy distinto en italiano y en español, o también la presencia de términos comunes en ambos idiomas, términos compartidos, en cuyo caso debemos estar atentos a si esos términos tienen el mismo matiz en ambos idiomas. Puede ser que en italiano un término sea común y ese mismo término en español produzca cierta extrañeza, con lo cual creo que habría que cambiarlo, porque lo que prima es la intención del autor, o al contrario, un término que en italiano produce extrañeza y en español es un término normal y corriente, con lo cual habría que buscar otro término en español que produzca también que al lector le produzca esa extrañeza. Por otro lado, a la hora de traducir, busco también mantener, y en este caso concreto, en la traducción de estos poemas, he buscado mantener el orden también en la medida de lo posible de la frase y de las palabras. Creo que es algo a lo que no se presta demasiada atención en la traducción. Se habla más de la traducción de términos, de la traducción de conceptos, pero no se habla tanto del orden de las palabras, especialmente en poesía. Y a mí me parece muy importante, porque creo que si el autor ha escogido determinado, ha puesto las palabras, especialmente en lenguas comunes, como son el italiano y el español, donde nos lo podemos permitir, ¿no? Que tenemos un tronco común y una gramática cercana, ¿no? Creo que si el autor, como decía, ha escogido poner las palabras en cierto orden es porque quiere buscar cierto efecto en el lector. Entonces, en la medida de lo posible hay que intentar mantenerlo. Así lo he hecho en estos poemas, o he intentado hacerlo, excepto en un par de ocasiones en los que si mantenía el orden de las palabras en italiano, en español sonaba un poco raro, con lo cual lo he cambiado.
Otra de las cosas que intento hacer a la hora de traducir, y bueno, creo que no solo yo, sino todo traductor, es no estar excesivamente presente y no explicar más de lo que hay que explicar. A veces los traductores tendemos a pensar que los lectores de traducción son tontos o son más tontos que los lectores de la lengua original. Entonces, y queremos explicarlo todo. Creo que no. Y así ha sido en el caso de estos poemas, donde el sentido en ocasiones no es totalmente transparente y es un poco oscuro. He intentado que fuera también así en español, y no he procurado no desambiguar significados que quizás resultaban ambiguos en el original. Bueno, esto ha sido brevemente lo que he tenido en cuenta a la hora de traducir. Bueno, entonces vamos a escuchar la lectura. Lo interesante para nosotros que, bueno, del jurado fue ver tantas traducciones, ni una igual, que eso la semana pasada hubo un filósofo y le pareció increíble que en tantas traducciones no hay ni una igual, a veces ni una línea es igual. Y lo interesante es también tener muchas variantes del español. Y ahora vamos a, bueno, escuchamos a Rocío que lee su versión, y luego a la Argentina y a Jorge Iglesias. Bueno, voy a leer primero la mención de honorífica argentina es para María Eloísa Esquirodod. Se recibió de bachiller en Washington, D.C. y regresó a Argentina en 1970, donde se recibió de profesora de música y directora de coro. Viajó a Italia en 1978 y permaneció en este país durante más de 30 años, desempeñándose como docente de música y traductora de idiomas. Y luego tenemos a Jorge Iglesias, poeta, narrador, realizador de programas radiales, de cine y traductor literario, jefe de la Cátedra de Humanidades y profesor de Historia del Cine y Estética del Documental en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba. Traductor, entre otros autores, de Emily Dickinson, Adrien Paul Claudel, Georg Trakl, Julian Schutin y numerosos poetas contemporáneos franceses, austríacos e italianos. Bueno, ahora terminamos con la lectura de las traducciones por parte de la ganadora española y de las menciones honoríficas. Sí. De Gianni Delia, el poema 61 de Bassa Stagione. Pero el antiinfierno existe. Basta que se apague la luz de la escalera cuando vuelves a subir, ya sin bolsas, la noche de la basura cotidiana. De repente, la oscuridad más profunda y densa te asalta y te acercas de memoria al LED luminoso del interruptor contemporizador. En el piso, incluso en ese lapso, de escalón en escalón, el pensamiento se ve golpeado por el intervalo y se sobresalta, traduce, alegoriza el sentido de esta oscuridad inconsciente, cercana, detrás de la calidez de tu propia casa, que por la rendija de la puerta envía luz como si fuera el puerto de arribo de un náufrago. Allí está ella, la cena, una noche más, y tras las otras puertas, gente casi ignota, asomada como tú a la barandilla, a la nada de una existencia que ignora lo adyacente. De Fabio Pusterla, El esplendor, de Cenere Terra. No es fácil hablar de todo. Y en este caso, bastan 2 milímetros para cortar el tiempo como un cuchillo. 2 milímetros más, 2 milímetros menos y todo cambia. Luz u oscuridad, flor o sequía definitiva. No tengo palabras para hablar del vértigo que de tanto en tanto me asalta, cuando la mirada tiembla y debo detenerme, apoyar las manos, respirar. Milímetros era el título de un libro muy querido, pero ya rugía dentro dura la desadornada, hoces y tijeras.
El vértigo, pues, dejémoslo mudo, mudo el torbellino. Por un instante se ha abierto, más allá de cualquier palabra, sin aliento ni ritmo. ¿Se detiene la palabra cuando el espolón del mal se cierne sobre ella? ¿Se rinde acaso? ¿O por el contrario, se lanza después la palabra, conquista la luz, y el mal está mudo desde siempre, despojado de sentido, condenado al silencio del hueso y de la carne? Hablemos mejor del sol de tus años, cuando pasas y sonríes por la vida. Hablemos del esplendor. El poema traducido es el soneto número 61 de Gianni Delia. Pero el anteinfierno existe. Basta que se apague la luz de la escalera al volver arriba, ya sin bolsas, a la noche del descarte cotidiano. De repente la oscuridad más negra y densa te asalta y vas de memoria hasta el LED luminoso del interruptor por tiempo, llegando también en ese lapso de un escalón al otro, al pensamiento le pega el mientras tanto y se espanta, traduce, alegoriza el sentido de esta oscuridad inconsciente, cercana. Detrás, la calidez del propio apartamento que manda luz por la hendidura de la puerta, como si fuera tocar tierra para un náufrago. Detrás, ella, la cena y otra noche. Y detrás de otras puertas, gente casi ignota, asomada, como tú, a la baranda, a la nada de una existencia que ignora a la de al lado. El esplendor de Fabio Pusterla. No de todo es fácil hablar, y en este caso bastan 2 milímetros para cortar el tiempo como navaja. 2 milímetros más, 2 milímetros menos y todo cambia. Luz u oscuridad, flor o sequía definitiva. No tengo palabras para decir el vértigo que a veces me agarra, cuando la mirada tiembla y debo parar, apoyar las manos, respirar. Milímetros. Era el título de un libro muy amado, pero ya gruñía por dentro dura la parca, hoz y tijeras. El vértigo, pues, dejémoslo mudo, mudo el vórtice. Por un instante se abrió, más allá de las palabras, sin aliento ni ritmo. ¿Se detiene la palabra cuando las fauces del mal la oprimen? ¿Se rinde acaso? ¿O en cambio la palabra estalla luego, conquista la luz? Y el mal enmudece desde siempre, privado de sentido, condenado al silencio del hueso y de la carne. Digamos en cambio el sol de tus años, cuando pasas y sonríes en la vida. Digamos el esplendor. Pero el antefierno existe. Se apague la luz de las escaleras mientras remontas, sin más bolsitas, la tarde del desecho cotidiano. De repente, la oscuridad más completa y densa te asalta y vas de memoria hacia el botón luminoseante del interruptor. En el piso, también en ese lapso, de peldaño en peldaño, el pensamiento es golpeado por el entretanto y estremece, traduce, alegoriza el sentido de esta oscuridad inconsciente,
cercana, detrás de la tibieza del propio apartamento, que desde la ranura de la puerta emana luz, como si fuese la orilla para un náufrago. Allá está ella, la cena, otra noche, y tras las otras puertas, gente casi desconocida, asomada como tú a la barandilla, a la nada de una existencia que ignora lo adyacente. No es fácil hablar de todo, y en este caso bastan 2 milímetros para cortar el tiempo como cuchilla. 2 milímetros de más, 2 milímetros de menos, y todo cambia, luz u oscuridad, flor o sequía definitiva. No tengo palabras para decir el vértigo que de vez en cuando me asalta, cuando la mirada tiembla y debo detenerme, apoyar las manos, respirar. Milímetros era el título de un libro muy querido, pero ya gruñía dentro, dura, la sin adornos, hoces y tijeras. El vértigo, por tanto, dejémoslo mudo, mudo el vórtice. Por un instante se ha abierto, más allá de toda palabra, sin aliento ni ritmo. Se detiene la palabra cuando el rostro del mal la amenaza, se rinde quizás, o en cambio la palabra resuena después, conquista la luz y el mal es mudo desde siempre, privado de sentido, condenado al silencio del hueso y de la carne. Digamos mejor el sol de tus años, cuando pasas y sonríes en la vida, digamos el esplendor.